Hola, bienvenidos todos a la primera sesión de cápsula del Journal Club de la American Society of Clinical Oncology, donde trataremos el primer tema, que es medicina basada en evidencia. Bueno, primero hay que definir qué es la medicina basada en evidencia. Y es básicamente este uso concienzudo, explícito y juicioso de la mejor evidencia actual en el campo para influenciar y tomar decisiones sobre la atención de cada uno de nuestros pacientes. Es decir, es usar esta evidencia disponible para influenciar nuestras decisiones y tomarlas de una mejor manera en nuestros pacientes. Ahora, cabe destacar que esta medicina basada en evidencia es solo una pequeña parte del campo llamado cuidado de la salud basado en evidencia. Y también es importante decir que esto consiste en mucho más que solo leer artículos, porque requiere, como dice aquí, leer el artículo correcto, en el momento correcto, y en base a esto, a esta información, alterar, como ya decíamos, nuestro desempeño y si se puede, si es posible, alterar la, los actos de los demás, influenciar sus actitudes. Ahora, es importante mencionar que la medicina basada en evidencia también hace uso de las matemáticas, es decir, las matemáticas son una parte muy importante de esta área porque se puede definir también a la medicina basada en evidencia como el uso de estimaciones matemáticas derivadas de investigaciones de alta calidad sobre una población muestra para informar o influenciar la toma de decisiones clínicas en el diagnóstico, la investigación o el tratamiento de pacientes individuales. Es lo que estábamos diciendo. Entonces, pues son estas estimaciones matemáticas que provienen de la investigación de alta calidad sobre una población muestra, pero para influenciar nuestros actos clínicos, nuestras decisiones clínicas, para mejorar la salud del paciente, claro. Ahora, en resumen, como ya decíamos, la medicina basada en evidencia es el uso de datos derivados de la investigación en poblaciones específicas para informar e influenciar las decisiones clínicas acerca de los individuos que estamos tratando. Ahora, definiendo qué es la investigación. Pues bueno, la investigación es esta búsqueda enfocada y sistemática que está dirigida a generar nuevos conocimientos. Entonces, la investigación debe estar enfocada y basada en la evidencia. Por ejemplo, en el caso de la medicina, pues toda esta investigación que se hace en este ámbito tiene que estar basada en la medicina, basada en evidencia, para la toma de decisiones clínicas. Y pues bueno, si se sigue esta metodología, pues todo tipo de cuestiones relacionadas con los pacientes nos van a obligar a, uno, hacernos preguntas acerca de la evidencia científica, dos, buscar respuestas a esas preguntas de manera sistemática y por último, tres, modificar nuestra práctica en consecuencia a esto. Ahora, está la medicina basada en evidencia y están las maneras incorrectas de tomar decisiones clínicas. ¿Cuáles son estas maneras incorrectas de tomar decisiones clínicas que no están basadas en medicina basada en evidencia? Es la toma de decisiones por anécdota, la toma de decisiones por press cutting, la toma de decisiones por GovSat, que significa Good Old Boys Sat Around the Table, y por último, la toma de decisiones por minimización de costos. Empezando por la primera toma de decisiones por anécdota, pues bueno, esto básicamente es cuando un profesional de la salud toma todas sus decisiones clínicas en base solamente a sus experiencias o anécdotas pasadas. Y bueno, a pesar de que, pues sí, la acumulación de experiencia y anécdotas es importante en el área de la salud, pues se necesitan tomar decisiones en base a la evidencia contundente. ¿Por qué? Porque el haber llevado a cabo un tratamiento exitoso en un paciente A, por ejemplo, digámoslo así, pues no significa que se tenga que hacer lo mismo en el paciente B, y ni mucho menos hacer lo contrario si no funcionó el tratamiento. Es decir, si por experiencia a algún profesional de la salud le funcionó un tratamiento en el paciente A en el pasado, no por experiencia simplemente va a ser el mismo tratamiento aplicado en el paciente B. ¿Por qué? Porque hay que tomar las decisiones, influenciar nuestras decisiones en base a la experiencia.
digo, a la evidencia que disponible. Después tenemos la toma de decisiones por press cutting. ¿Qué significa esto? Cuando básicamente justificamos todas nuestras decisiones en un problema clínico, simplemente basándonos en la sección de resultados de un solo estudio publicado. Es decir, solo nos vamos a basar en los resultados de un estudio publicado, pero no vamos a tomar en cuenta ni los métodos usados para obtener los resultados de dicho estudio, ni el diseño del estudio, ni las características de la muestra estudiada dentro del estudio, ni los criterios de evaluación de los resultados, ni si las pruebas estadísticas usadas fueron escogidas apropiadamente. Solamente nos vamos a ir a los resultados, vamos a leer y en base a eso vamos a influenciar toda nuestra práctica. Entonces, esto claramente no es medicina basada en evidencia. Posteriormente tenemos la toma de decisiones por GovSat, Good Old Boys Sat Around the Table. ¿Esto qué significa? Esto básicamente es cuando varios expertos se reúnen para discutir un tema y hacer declaraciones consensuadas y recomendaciones sobre pues, el tema en específico. Pero bueno, a pesar de que son expertos en dicho tema, ¿quién dice que las recomendaciones dadas por ellos son correctas? ¿O por qué el que sean expertos hace que sus recomendaciones sean válidas y no haya algún tipo de sesgo? Entonces, como dice aquí, es menos probable que los expertos de un campo clínico en particular provean de una opinión o resumen objetiva de toda la evidencia disponible que los no expertos incluso, que se aproximan a la literatura sin una perspectiva sesgada. Entonces, pues es importante no simplemente, o sea, no tomar en cuenta la decisión de los expertos simplemente porque sean expertos en el área, sino basarse en toda la evidencia disponible. Y bueno, por último, tenemos la toma de decisiones basada en la minimización de costos. ¿En qué consiste esto? Pues básicamente cuando se opta por la opción más económica sin importar la efectividad. Esto claramente es éticamente injustificado y pues no está recomendado. Ahora, tampoco es recomendable tomar la opción más cara de tratamiento simplemente porque pues es la más cara, ¿no? Hay que ahora, de nuevo, valga la redundancia, tomar el tratamiento en base a la evidencia del que sea mejor. Y bueno, tenemos varios pasos a seguir en la medicina basada en evidencia. Son 5, siendo el primero, necesitamos convertir nuestras necesidades de información en preguntas. Es decir, necesitamos toda la necesidad de información que tengamos, hay que convertirlas en preguntas, hay que formular estas preguntas, eh, como dice aquí, formular el problema. Después, localizar la mejor evidencia con la que podamos responder a estas preguntas que nos acabamos de hacer. Esta evidencia puede provenir de la examinación clínica, del diagnóstico de laboratorio, de la literatura publicada o de otras fuentes. El punto 3 es, ya que localizamos esta evidencia, ahora hay que valorar de forma crítica la información. No es simplemente como decíamos en la toma de decisiones por press cutting, que agarrar la sección de resultados y basar nuestras decisiones en esto, sino es, ya tenemos la información, hay que valorarla de forma crítica, como dice aquí, ponderarla y evaluar su validez. Qué tan cercanos son estos resultados o estos estudios a la verdad y qué utilidad tienen, qué aplicabilidad clínica tienen. Ya que tenemos una información, ya que tenemos evidencia que fue valorada de forma crítica, ahora hay que implementar los resultados, influenciar nuestras acciones, nuestras acciones clínicas en nuestra práctica clínica. Una vez que ya implementamos todo esto en nuestra práctica clínica, hay que evaluar nuestro desempeño para saber si sí nos funcionó o qué podemos hacer. Bueno, y de estos 5 pasos, no sé si podemos regresarnos. Sí. Sí. De estos 5 pasos que explicaba Carlos de manera acertada, pues estaremos examinando el primero, que es convertir nuestras necesidades de información en preguntas. Para el número 2, que es localizar la mejor evidencia, tendremos una sesión especial de cómo navegar la literatura. Sabemos que muchas veces puede ser algo confuso, hay de todo en la viña del Señor.
y esto no es la excepción. El paso 3, valorar la evidencia de forma crítica, ponderándola, evaluando su validez y utilidad, pues en eso consisten las sesiones que tenemos todos juntos para discutir artículos. Y los pasos 4 y 5, esos ya le tocan a cada quien cuando estemos en los campos clínicos. Si pasamos a la siguiente. Entonces, existe, cuando nosotros tenemos una necesidad de información clínica, lo primero es formularnos una pregunta, ¿no? Y esa pregunta debe ser enfocada al problema, muy específica a nuestra necesidad. Debe ser contestable a través de la literatura o a través de la investigación, si es que no existe literatura al respecto. Y para conseguir esto, existe este modelo de formular preguntas que se llama PICO. La P es el paciente, con nosotros, y son las características de ese paciente. Si es masculino o femenino, si tiene un cáncer temprano o avanzado, si tiene diabetes también, aparte de su cáncer o insuficiencia cardíaca. Luego la intervención, y la intervención no necesariamente tiene que ser un tratamiento, se puede tratar del pronóstico del paciente o de una prueba diagnóstica que queremos utilizar. La comparación, que es pues contra qué lo vamos a comparar, valga la redundancia. A veces cuando estamos investigando pronóstico o pruebas diagnósticas, no hay una comparación. Y luego los resultados, que es cómo medimos nosotros la efectividad. Y esto puede sonar muy abstracto, entonces se entiende mejor practicándolo y viendo ejemplos. Entonces, si le damos a la siguiente, pues nosotros somos, no sé, internistas. Tenemos una paciente femenina de 40 años, tiene un IMC 38, tiene hipertensión controlada con una tiazida, y su madre acaba de fallecer de un infarto a los 65 años. Ella aparte tiene la comorbilidad de que tiene una vejiga neurogénica. Entonces ella acude a consulta, a control de su hipertensión, y ella expresa su preocupación por la muerte de su madre, quiere algo que le proteja cardiovascularmente y al mismo tiempo, por su vejiga neurogénica, algo que no la haga ir tanto al baño. Entonces, nuestra necesidad de información se convierte en qué otras opciones le podemos ofrecer a ella. Y aquí se ve muy claro la diferencia entre practicar la medicina y estudiarla, porque nosotros, si no fuéramos a un libro de texto, hay más de 10 fármacos que se pueden utilizar para controlar la hipertensión. Hay varios grupos, pero aquí realmente se trata de algo bien particular, de una circunstancia de la paciente a quien queremos ayudar. Y entonces nosotros nos vemos en la necesidad de formular una pregunta. Si le damos a la siguiente. Y dicen que no hay preguntas tontas, y a lo mejor eso es cierto, pero sí hay malas maneras de preguntar. Y estas malas maneras son maneras que no nos van a llevar a una respuesta a través de la literatura. Entonces, pues yo vengo y recuerdo los fármacos que se pueden utilizar para la hipertensión, que estudié en la escuela de medicina, y está el lisinopril. Y entonces yo me puedo preguntar, ¿funciona el lisinopril para la hipertensión? ¿Qué significa que funcione? ¿Funciona en términos de baja la presión? Pero pues también una hemorragia masiva baja la presión. Realmente no tenemos parámetros y la pregunta no está adecuada a las circunstancias de la paciente. Entonces, si nosotros viniéramos y aplicáramos el método PICO, si le damos a la siguiente, nosotros podríamos venir y decir, paciente, mujer adulta, obesa, podemos añadirla con vejiga neurogénica. Mujeres adultas obesas, es más efectivo el lisinopril, esa sería nuestra intervención. En este caso, si es un tratamiento.
más efectivo el lisinopril que la hidroclorotiazida, esa es nuestra comparación, para la prevención de enfermedad cardiovascular. Esta es la situación que está atribulando a nuestro paciente. Y podríamos añadir también si disminuye la diuresis. Pero de esta manera es más fácil venir y decir, bueno, yo quiero estudios que tengan una población que sea como la de la paciente en ese rango de edad, incluyan esos rangos de peso, que se hayan sido tratadas con lisinopril, que hay una manera de comparar con hidroclorotiazida, a lo mejor ese fue un grupo control o algo, y que en sus resultados, en sus endpoints, hayan medido enfermedad cardiovascular. Y entonces, esta ya es una pregunta con este formato más específica. Le damos a la siguiente. Y este es un tema en el que ahondaremos más adelante, pero no todos los artículos que nosotros podemos encontrar en la literatura tienen el mismo peso en cuanto a tratar a los pacientes. Puede haber un artículo que sea de un modelo en ratones, que sea muy bueno, que sea impecable el diseño, pero pues extrapolar otro organismo completamente a un humano, pues realmente no son circunstancias similares. De la misma manera, el siguiente peldaño serían los estudios observacionales. Estos son, y luego veremos los diferentes diseños más específicamente. Pero estos son estudios en los que no se hace una intervención, en los que, por así decirlo, no existe un experimento del investigador. Entonces puede haber muchas fuentes de sesgo, y que también lo definiríamos más adelante y tendremos una sesión especial de sesgo. Y el pilar de la evidencia que se aplica al paciente por lo general es el ensayo clínico aleatorizado. Este es un experimento clínico. Y si juntamos muchos de estos experimentos clínicos y los analizamos todos en conjunto, tenemos revisiones sistemáticas y metaanálisis. Y aquí esta pirámide es muy controversial y uno puede venir y pensar de manera muy válida ¿qué resume todo esto de la pirámide? ¿Qué incorpora todo? Y la respuesta sería la opinión del experto. O sea, un experto es un experto por el hecho de que ha visto muchos pacientes, pero también por el hecho de que ha leído mucho. Entonces, hay quien viene y diferencia el abordaje del que habló Carlos, el good old boys sat around the table, que es personas viniendo y dando sus opiniones, con la opinión de experto que incorpora la literatura con metodologías específicas y que resulta en guías clínicas. Entonces, hay quien pondría en la cima de esta pirámide las guías clínicas, que son, por así decirlo, opiniones de experto basado en evidencia. Y esto sería todo por esta cápsula. Muchas gracias.